Matt Armstrong es un youtuber inglés adicto a la reparación de coches. Compró un Lamborghini Urus para regalárselo a su novia, y le salió mucho más barato que uno nuevo, pero por una razón más que evidente. Comprar un coche deportivo accidentado es un gran riesgo, ya que no siempre se pueden detectar todos los problemas que necesitan reparación desde el principio. Sin embargo, él está acostumbrado a este tipo de arreglos. Ha comprado muchos modelos deportivos europeos totalmente destrozados y los ha devuelto a la carretera. Ya hemos hecho varios vídeos sobre él, como cuando reparó un Porsche GT3, un BMW M3 o el carísimo Rolls-Royce modificado por Mansory. Así que, si te gustan los Lamborghini o los superdeportivos en general, quédate hasta el final de este vídeo porque te va a encantar. Mientras disfrutas de mi canal en YouTube, suscríbete si eres nuevo por aquí. Vamos con el vídeo porque estoy muy emocionado. Él considera que el precio de un modelo nuevo es exagerado. Por ejemplo, un Lamborghini Urus nuevo cuesta alrededor de 240.000 libras esterlinas, que es la moneda de Inglaterra. Cuando vio por primera vez las fotos de este Urus en la subasta, supo que era una oportunidad única para comprarlo por una fracción de su precio original. La subasta comenzó en 26.000 libras y terminó adjudicándoselo por aproximadamente 120.000 libras. Sin duda, sigue siendo una cifra alta, pero representa casi la mitad del precio de uno nuevo. El Lamborghini Urus llegó a su garaje, pero se quedó aparcado en el mismo sitio durante 10 meses enteros porque él estaba ocupado con otros proyectos. Él la está reparando. Se trata de un Range Rover negro mate que, la verdad, luce impresionante. También la compró en una subasta después de un accidente, aunque los daños eran mucho menores en comparación con el Urus de este vídeo. Si quieres que hagamos un vídeo completo sobre ella, escríbelo en los comentarios y lo haremos. Esta camioneta ha estado con su novia durante muchísimo tiempo y es su coche de uso diario. Ha recorrido 175 millas, una cifra bastante alta en el cuentakilómetros. Ella le pregunta cuánto tardará en reparar el Urus, pero él no tiene una respuesta clara para eso. Después de 10 meses aparcado en el mismo lugar, decide finalmente comenzar la reparación, un proceso que requerirá una cantidad increíble de tiempo, esfuerzo y dinero. A pesar del terrible estado del frontal tras el accidente, no puedes evitar fijarte en los detalles llamativos de esta bestia italiana, como las 4 salidas de escape firmadas por Akrapovic y, por supuesto, las llantas de 23 pulgadas que siempre impresionan cuando las ves en persona. Y lo que más destaca en un Lamborghini es, sin duda, su gran espacio de almacenamiento. Encuentra el capó tirado en el maletero y lo levanta para ver la catástrofe que ha reducido su precio a la mitad. Se da cuenta de que faltan muchas piezas, como los guardabarros izquierdo y derecho, que están totalmente destruidos. La llanta espectacular está rayada, el parabrisas delantero está roto por la parte inferior y el airbag lateral se ha desplegado. De hecho, todos los airbags han saltado, pero nada de eso le asusta. No era algo inesperado, y él ya contaba con que un coche accidentado tendría estos problemas. Pero el verdadero susto llega cuando descubre que el brazo del chasis izquierdo se ha movido de su posición. El impacto fue tan fuerte en esa zona que parece una prueba de choque lateral. Además, la entrada de aire del motor está completamente desprendida, lo que le hace temer que el motor ni siquiera funcione. En la descripción de la subasta ya indicaban que el motor no arrancaba, y hay una pieza del colector de admisión que también parece haber recibido el golpe. Este motor le recuerda la pesadilla que vivió cuando reparó el Audi RS6, un coche sobre el que hicimos un vídeo increíble que deberías ver después de este. Fue realmente un dolor de cabeza arreglarlo. Sin duda, este es un motor muy potente, y el grupo Volkswagen lo ha utilizado en varios modelos como el Audi RS6, el Bentley Continental GT y, por supuesto, el protagonista del vídeo de hoy, el Lamborghini Urus. Sin embargo, hay partes de plástico en la fabricación del motor y una de ellas está rota. Teme que fragmentos hayan entrado en el motor,
lo que sería un problema serio. Para poder reparar correctamente el coche, es necesario extraer el motor de su sitio, pero antes de comenzar con la reparación del chasis, quiere asegurarse de que el motor está en buen estado, así que retira el capó y lo coloca en otro lugar. Para arrancar el motor, necesita una fuente de energía. Aunque el motor está en la parte delantera, la batería del coche está ubicada en el maletero. Afortunadamente, la marca ha dejado conexiones accesibles en la parte delantera para poder conectar una fuente de alimentación en caso de emergencia. Trajo un dispositivo para intentar revivir al Lambo. Conectó el cable al terminal positivo y la toma de tierra. Luego abrió el maletero trasero para acceder a la batería. Se fijó en el voltaje indicado en la batería, que era de 48 voltios, casi el doble del estándar para este tipo de coches. Insertó la llave para comprobar si había combustible en el tanque, y efectivamente, quedaba algo. El siguiente paso fue revisar el aceite del motor y limpiar las entradas de aire, ya que estaban llenas de polvo tras meses sin uso. Sin embargo, no podía medir correctamente el nivel de aceite sin encender el motor. Para facilitar el acceso, retiró una pieza delantera que refuerza la estructura del chasis, un elemento común en la mayoría de los coches deportivos. Mirando los turbos, se quedó impresionado por su tamaño. Son verdaderas bombas de aire comprimido, listas para liberar una potencia brutal. El aire entraría por la tubería rota, pero no estaba seguro de si el motor funcionaría en esas condiciones. También colocó de nuevo en su sitio un tubo metálico en el lado derecho. Su padre, que estaba con él, le dijo que no esperaba que el motor arrancara en absoluto. Su novia fue quien intentó presionar el botón de encendido, pero no pasó nada. La batería estaba completamente muerta. Su padre trajo otro cable adicional porque el voltaje era demasiado alto, e hicieron un nuevo intento. Esta vez, la operación fue un éxito. El corazón del Urus volvió a latir tras meses parado. La emoción fue inmensa. Inmediatamente, fue a escuchar el sonido del V8 desde el sistema de escape cuádruple, que sonaba impresionante. Además, la caja de cambios estaba en punto muerto, lo que significaba que no se había quedado bloqueada en ninguna marcha desde el accidente. Así comenzó la fase de recuperación de esta bestia italiana en su garaje. Pero las dos ruedas delanteras no podían moverse en línea recta. Su padre colocó un gato en la parte delantera, y el neumático izquierdo, como se puede ver, estaba completamente destrozado. Así que bajó la rueda sobre una base pequeña con ruedas, similar a las que se usan en los concesionarios para facilitar el movimiento. Luego repitió el mismo proceso con la rueda derecha, asegurando todo con una correa de forma rápida. Intentó arrastrar el coche usando el BMW, pero apenas se movía. Aún así, era suficiente. Este accidente fue bastante famoso y apareció en muchas noticias. El coche se estrelló contra una parada de autobús durante una tormenta de nieve, probablemente porque las ruedas perdieron toda la tracción en el suelo. En lugar de tirar de él hacia atrás, decidió que el BMW lo arrastrara desde dentro del garaje. Luego, un Mercedes con motor UI8 se unió a la operación de remolque. Dos coches alemanes moviendo a una bestia italiana completamente destrozada. Una vez dentro del garaje, intentó encender el motor de nuevo y lograron hacer que se moviera unos centímetros hacia atrás. Su padre estaba muy emocionado al ver el Urus levantarse, pero fue entonces cuando descubrieron las verdaderas catástrofes debajo del coche. La rótula o brazo de dirección izquierdo no solo estaba doblado, sino que la palabra «doblado» se quedaba corta para describir su estado. Sin embargo, el lado derecho estaba intacto. Retiraron la cubierta que protegía la parte inferior delantera y confirmaron que el mayor desafío sería reparar el chasis golpeado en el lado izquierdo. Para empezar con el trabajo, necesitaban despejar todo el espacio alrededor, quitar las ruedas, la suspensión y cualquier cableado eléctrico. Así que procedieron a desmontarlo completamente. El tamaño de las pinzas de freno era algo increíble, casi imposible de creer. Tenían 10 pistones, siendo los más grandes jamás utilizados en un superdeportivo. Aquí fue cuando el problema comenzó a hacerse más evidente. Quitó dos cobertores destrozados sobre la rueda, que estaban completamente destruidos, pero debajo de ellos no había ningún daño en esa zona. Llegó el momento de separar completamente el sistema de propulsión del chasis, usando el mismo método que empleó cuando reparó el Audi RS6. Desmontó los brazos de control que conectaban el buje con la rueda, así como el brazo de la suspensión. También retiró cualquier sensor en la zona, desmontando incluso los cables del ABS. Luego, sacó la enorme pinza de freno,
que a pesar de su tamaño, solo estaba sujeta por un único tornillo lateral. Lo hizo con cuidado para no desconectar la manguera del líquido de frenos. El disco de freno que tenía delante costaba unas 5.000 libras esterlinas, un precio desorbitado, pero justificable al ser un disco de carbono cerámica, los de mejor calidad en el mercado. Fue extremadamente cuidadoso al manejarlo, ya que un golpe fuerte podría hacer que se fragmentara en pedazos. Elevó el Urus al nivel más alto porque el motor y la caja de cambios iban a bajarse como una sola pieza gigantesca. Para ello, tuvo que desmontar cualquier elemento conectado a ellos, como el eje de transmisión y, por supuesto, todo el sistema de escape. Algunas secciones del escape estaban aseguradas con tornillos o abrazaderas metálicas fáciles de quitar, pero en su caso, algunos tornillos estaban oxidados. Optó por la solución más rápida: cortarlos con una sierra y luego golpearlos con un martillo hasta sacarlos de su sitio. El tamaño de todo el conjunto era impresionante. Pero, a pesar de su tamaño, era ligero porque estaba completamente hecho de titanio. El siguiente paso era desmontar el eje de transmisión, o drive shaft. Si tu coche es de tracción delantera, esta pieza no existe, ya que su función es transferir el movimiento desde la caja de cambios al diferencial y de ahí a las ruedas traseras. Solo está presente en coches de tracción trasera o en los de tracción total. Primero, quitó el aislamiento térmico de la pieza y, con un movimiento fuerte, logró separarla de su sitio. Es una pieza bastante cara, que en los modelos deportivos y superdeportivos puede costar varios miles de dólares. Luego, retiró todos los tornillos que sujetaban la caja de cambios al chasis por la parte inferior. Trabajaba con rapidez y sabía exactamente qué tornillos desmontar, ya que en el proyecto del Audi RS6 tuvo que montar y desmontar el motor muchas veces. Si quieres conocer toda la historia, deberías ver ese video completo. Siguió retirando tornillos, desatornillando también el subchasis de su posición. Solo quedaba desconectar la unidad de control del Urus, la EQ. Luego, desmontó las mangueras de combustible, asegurándose de que la instalación posterior tomaría mucho más tiempo. Hasta ese momento, el Lamborghini Urus aún no tenía una forma definida. Encontró un tornillo que estaba ligeramente doblado, lo que confirmaba que el chasis realmente se había desplazado, aunque fueran solo milímetros. Colocó una base de madera debajo para recibir el enorme conjunto mecánico y finalmente aflojó el último tornillo. Con la ayuda de un soporte, levantó la carrocería al nivel más alto, permitiendo que el motor y la caja de cambios quedaran completamente liberados. El resultado era impresionante. La carrocería se elevaba dejando a la vista el gigantesco conjunto mecánico. El diseño del downpipe del escape y la caja de cambios era simplemente espectacular. Pero ahora, el chasis era lo que realmente daba miedo. Los daños reales se revelarían por completo después de desmontar el motor. Todo el desafío estaba en el brazo izquierdo del chasis, que había absorbido todo el impacto del accidente. Siempre tenía el mismo problema con las marcas que no eran inglesas. No podía pedir directamente al fabricante una pieza para reconstruir la estructura. Lo mismo le había sucedido con el Porsche GT3, que había reparado en Estados Unidos. Tenía una forma de comprar el brazo completo del chasis a Lamborghini, pero se enfrentaba al mismo problema que con la reparación del motor del Ferrari F430. La marca no le proporcionaría el manual de reparación ni las instrucciones exactas, ya que no estaba registrado como un taller autorizado para sus modelos. La solución más rápida y sencilla era obtener los pasos de reparación y las medidas del chasis de Audi. Recordó que el Audi Q7 tenía el mismo chasis que el Urus, así que imprimió una hoja con las medidas correctas y esperaba que coincidieran exactamente. Usó una herramienta para medir la distancia entre los brazos del chasis al milímetro y obtuvo 470 milímetros, tal como estaba especificado. Un margen de error de más o menos 2 milímetros seguía siendo aceptable. Tomó 3 puntos de referencia. El primero estaba perfectamente alineado, pero el segundo estaba completamente fuera de la medida correcta. En ese momento, no estaba seguro si debía basarse en las dimensiones del Audi Q8 en lugar del Q7 o si el brazo derecho del chasis también había sufrido daños. También se había movido de su lugar, lo que significaba que no había ninguna parte intacta desde donde pudiera tomar medidas precisas.
En ese momento, decidió revisar sus cálculos nuevamente en la pizarra. Había comprado este Lamborghini por 120.000 libras esterlinas, una cifra realmente impactante. Sin embargo, creía que su valor seguía estando protegido, incluso con todo el frente del coche completamente destruido. Explicó que había dejado el Urus estacionado durante tantos meses porque no se encontraban piezas usadas a la venta. Si decidía pedir todas las piezas nuevas directamente a Lamborghini, significaría una pérdida asegurada en la reparación de este vehículo. Mencionó que, si lograba repararlo correctamente, podría venderlo fuera del Reino Unido, en países como la India, donde su precio podría ser mucho más alto que en su propio país. Volvió a revisar la imagen de referencia con la que estaban midiendo y explicó por qué habían obtenido un resultado incorrecto. Estaban tomando medidas desde un punto equivocado en el brazo izquierdo, ya que estaba doblado. Esto les había dado la impresión de que el brazo derecho también se había desplazado, cuando en realidad estaba completamente intacto y no se había movido en absoluto durante el accidente. El siguiente paso sería instalar la pieza nueva en el cuerpo del Urus. Primero, eliminó la pintura sobre los tornillos de fijación, repasándolos también con un cepillo metálico. Con la herramienta adecuada, aflojar los tornillos fue bastante sencillo. Repitió el mismo procedimiento con el resto de los tornillos. El trabajo era claro, pero tomó mucho tiempo. Su padre lo ayudó en el otro lado para acelerar el proceso. Lo sorprendente y al mismo tiempo curioso era que no se necesitaba realizar soldaduras para desmontar el brazo del chasis, sino que simplemente se exponía la zona a una alta temperatura para facilitar su extracción. Para comenzar el proceso de separación del brazo del chasis, utilizó un gran cincel y tras múltiples golpes fuertes y movimientos bruscos, finalmente logró desprenderlo de su lugar. Durante todo el tiempo, no podía dejar de notar lo llamativo que se veía el soporte naranja colgando de esa manera. El marco interno del guardabarros también estaba dañado, especialmente en la parte izquierda, que había recibido el impacto principal. Además, había una pequeña abolladura en la misma zona del lado derecho. Decidió desmontar ambos lados completamente, excepto el brazo derecho del chasis, que estaba intacto. Usando el mismo método que aplicó para retirar la parte superior, esta vez utilizó una lijadora y una hoja delgada para separar las piezas. Repitió el mismo proceso en el lado derecho, donde el daño era más leve. Con la pieza nueva en su lugar, solo retiró la pintura en las áreas donde iban los tornillos de fijación. Primero la colocó de manera provisional para asegurarse de que encajara correctamente antes de apretar cualquier tornillo. Después de medir y confirmar que todo estaba en la posición correcta, comenzó a fijar cada tornillo en su sitio. Volvió a medir una vez más para asegurarse, ya que si no quedaba alineado a la perfección, tendría que desmontarlo todo nuevamente. Con un taladro, perforó los agujeros donde irían los nuevos remaches. Luego, retiró la pieza temporalmente para aplicar un adhesivo de alta resistencia que ayudaría a fijar el metal en su posición. Este mismo procedimiento lo había seguido anteriormente al reparar un BMW M5, un modelo con un color rosa bastante llamativo. Con mucho cuidado, se aseguró de distribuir uniformemente el adhesivo en toda la superficie antes de presionar los remaches para lograr una fijación extremadamente sólida en esa zona. Si en algún momento dudaba de la resistencia de la estructura, simplemente se apoyaban sobre ella sin problema, ya que estas piezas en cualquier vehículo de alto rendimiento están diseñadas para soportar fuerzas extremas. Adquirió dos piezas que se montan sobre los brazos del chasis, las cuales cuentan con tornillos específicos para su fijación. Adaptó sus posiciones en la base cuadrada donde debían instalarse y utilizando el mismo adhesivo de alta resistencia, aseguró su fijación. También compró una nueva herramienta especial para ajustar los tornillos de diseño poco convencional y con una pistola de impacto los fijó de manera firme. Al igual que con los remaches, aplicó una gran presión para garantizar su estabilidad. Para asegurarse de que todo quedara alineado correctamente, midió las distancias en referencia a otras piezas específicas en ambos lados antes de perforar nuevos agujeros en el brazo recién instalado. Con la experiencia que ha adquirido tras múltiples reparaciones de vehículos accidentados, su trabajo se ha vuelto más rápido y preciso con el tiempo. Finalmente, montó la pieza en el soporte del chasis en el punto exacto que había determinado. Nunca antes había visto este tipo de tornillos, lo que le resultó curioso. Un paso clave en este proceso fue la preparación de la estructura para la pintura. Como las piezas eran de dos colores distintos, aplicó una capa de imprimación anticorrosiva y selló todas las uniones metálicas con un material aislante. Después, roció ambas zonas con pintura negra para dar un acabado uniforme. Con esto,
la reparación del chasis quedó terminada. Ahora era momento de inspeccionar el motor, que previamente habían retirado del vehículo. Lo llevaron fuera del taller y contrataron a una empresa especializada para limpiarlo completamente con Dry Ice Blasting, un proceso que le devolvería su apariencia y textura original como si acabara de salir de fábrica. Como llevaba más de un año sin usarse, su padre notó que la base del motor tenía una grieta bastante visible y que el subchasis también estaba fisurado. Mientras trabajaban en la reparación del Urus, Lamborghini lanzó el modelo Urus Performante, una versión más ligera y actualizada con algunas mejoras menores. Esto afectaría negativamente el valor de la versión que estaban arreglando, por lo que necesitaba terminar la restauración lo más rápido posible. Encontró a alguien que vendía una base de motor de Audi Q7 por 66 libras esterlinas y un subchasis delantero de Audi por 350 libras. Cuando llegó la pieza que había pedido, decidió hacer una pausa para analizar la imagen de todo el sistema de propulsión del Urus casi completo en el suelo. Solo faltaban el eje de transmisión y el diferencial trasero. Pero aún así, el tamaño del conjunto era impresionante. Sin embargo, al comparar las piezas, se dio cuenta de que había una diferencia importante. La base del motor del Audi tenía espacio para 4 tornillos, mientras que la del Lamborghini necesitaba 6, por lo que no encajaría correctamente. El problema real era que necesitaba sustituir la base del motor, pero se había confundido al hacer el pedido, ya que en muchas reparaciones suele enfrentarse a la misma dificultad. Las piezas que consigue suelen ser para vehículos con el volante a la izquierda, mientras que en Inglaterra el volante está a la derecha. Además, no era solo una base la que estaba agrietada, sino ambas. Perdió tiempo y dinero, ya que ninguna de las piezas que había comprado le servía. Finalmente, recibió el subchasis correcto, pero le costó 700 libras esterlinas. Ahora tocaba la parte más complicada, trasladar el corazón del monstruo italiano al nuevo subchasis. Para hacerlo, primero debía desmontar el sistema de suspensión. Luego, se sorprendió al ver el tamaño del amortiguador del Urus. Comparó el nuevo con el antiguo y procedió a sustituirlo, pero tuvo que desmontar una gran cantidad de tornillos en el proceso. Ya que estaba en ello, también cambió el brazo de conexión que estaba doblado cuando lo inspeccionó al principio. Si recuerdas, todas las piezas que compra llevan el logo de Volkswagen o Audi. Reemplazó las antiguas por las nuevas y volvió a colocar las protecciones antes de fijarlas al nuevo subchasis. Justo enfrente se encontraba la barra estabilizadora, y todo en este Urus era de un tamaño considerable. Bajó el soporte a un nivel que le permitiera atornillar la pieza al chasis, y la instalación se realizó con precisión y rapidez. El siguiente paso fue volver a colocar los amortiguadores en su lugar. Tenía que ajustar todos los tornillos antes de pensar en regresar el motor a su posición. En ese momento, notó los discos de freno de carbono extremadamente costosos, y sobre ellos, las pinzas de freno más grandes del mercado. Repitió el proceso en el lado izquierdo, y se percató de que uno de los brazos de suspensión doble, Wishbone, estaba doblado. Sabía que quitar el tornillo que lo sujetaba sería un desafío, pues ya había lidiado con eso antes, así que decidió dejarlo para después y continuar con la instalación de la columna de dirección. Colocó ambas ruedas delanteras, bajó el elevador y dejó que el coche descansara sobre el suelo nuevamente. Un trabajo impresionante, sin duda. Lo único que quedaba era ajustar el motor y devolverlo a su lugar. El accidente había afectado algunos componentes en la parte delantera del motor, y el más importante era el colector de admisión, una pieza que ya le había causado problemas cuando reparó el Audi RS6, debido a las válvulas que regulaban el flujo de aire en cada entrada. Pero en este caso, el diseño no incluía esa pieza, por lo que no aparecía ningún error al encender el motor. Compró un nuevo colector de admisión, ya que el antiguo, donde se montaba el throttle body, tenía una parte rota. Le costó 172 libras esterlinas. También compró 2 cuerpos de aceleración, cada uno por 193 libras. El precio de las piezas de alto rendimiento era un verdadero castigo. Además, el soporte del aire acondicionado y la guía de la correa estaban doblados por el impacto, así que compró un soporte usado por 750 libras, un precio realmente elevado. También tuvo que reemplazar 2 poleas dañadas que guiaban la correa. Los gastos seguían aumentando cada vez más. Por suerte, los tornillos en el centro eran fáciles de desmontar y colocar los nuevos en su lugar no tomó mucho tiempo. El motor era increíblemente complejo debido a la gran cantidad de piezas que lo componían. También encontró grietas en los tubos de plástico del sistema de refrigeración y los sustituyó por unos nuevos.
No esperaba tener que cambiar tantas piezas en este Urus. Para reducir costos, intentó recuperar uno de los conductos del radiador, que estaba deformado. Aplicó calor para devolverle su forma original, pero al final tuvo que desmontarlo para ajustarlo correctamente. Cuando consultó el precio de un repuesto nuevo en Lamborghini, se sorprendió al ver que costaba más de 500 libras esterlinas. En lugar de comprarlo, lo llevó a un taller especializado para que lo repararan. Al día siguiente, como de costumbre, pidió un nuevo downpipe para el sistema de escape. Estaba ansioso por escuchar el sonido que haría una vez instalado. Primero reemplazó la pieza que conectaba con el motor y la acopló fácilmente al resto del sistema de escape. Ahora solo quedaban unos pocos ajustes finales. Primero, instaló los soportes del motor que originalmente estaban muy dañados. Compró dos nuevos del modelo Bentley Bentayga, que usa el mismo motor. Le costaron 140 libras por ambos y eran casi idénticos al 100%. Empezó montando el soporte derecho sin problemas y luego pasó al izquierdo, que también encajó fácilmente. Sin embargo, las llantas estaban completamente destrozadas. Además, por alguna razón, un tornillo se había quedado atascado y no quería aflojarse. Probó con una llave de torque y una palanca larga, que suele desbloquear cualquier tornillo por más apretado que esté. Después, retiró las dos ruedas y las envió al taller con el que trabaja habitualmente. Mientras tanto, intentaron encajar la transmisión detrás del enorme motor V8 de 4.0 litros, pero tuvieron dificultades para bajarlo correctamente sobre los soportes del motor. En ese momento, descubrió que el cuerpo de aceleración izquierdo, que se suponía que estaba en buen estado, tenía un agujero y partes de plástico habían quedado atrapadas en su interior. Fue una suerte haberlo detectado antes de completar la instalación, ya que, de lo contrario, habrían tenido que desmontarlo todo de nuevo. Luego, fue a recoger la tubería de metal que estaba doblada, y además, la tienda de repuestos con la que trabaja le envió otro colector de admisión usado. Por segunda vez, bajaron el motor y lo encajaron en su posición correcta dentro del vano. Lo asentaron sobre el subchasis y lo aseguraron bien en los soportes. Finalmente, el Urus estaba cada vez más cerca de volver a la vida. Levantaron el soporte al nivel adecuado y apretaron todos los tornillos restantes en el chasis. Lo siguiente sería volver a conectar el eje de transmisión, una pieza crucial. Su instalación era sencilla, ya que iba fijado entre la caja de cambios y el diferencial trasero. Desde la parte delantera, comenzó a instalar todas las tuberías del radiador. Luego, colocó el palier izquierdo en su sitio y lo fijó a la rueda. Desde la parte superior, conectó el mazo de cables eléctricos y los sensores en su ubicación correspondiente, además de la unidad de control del motor, ECU. Pidió una cantidad enorme de abrazaderas, sellos y cualquier sensor que faltaba desde el accidente. El suelo del taller estaba lleno de piezas dispersas. Mientras avanzaban, encontraron varios cables y conectores rotos, lo que lo llevó a comprar un mazo de cables completo. De ahí, tomó las partes necesarias y las instaló, además de guardar el resto para futuros proyectos de reparación. El suelo estaba lleno de un verdadero nido de cables, con conectores y empalmes por todas partes. Siempre busca la solución más rápida, aunque no necesariamente la más barata. Después de solucionar la parte eléctrica del monstruo italiano, llegó el momento de la pieza más grande en esta fase de la reparación, el enorme radiador. En general, esta pieza no es complicada, ya que tiene un lugar definido y solo unas pocas conexiones de mangueras. Pero según él, este era el radiador más complejo que había visto. En la parte delantera, instaló el condensador del aire acondicionado, que tiene dos mangueras para el gas refrigerante, una para el aire frío y otra para el caliente. Esas son fáciles de conectar. El verdadero reto estaba en el sistema de refrigeración del motor. Había dos intercoolers, uno a la derecha y otro a la izquierda, para enfriar los turbos. Pero el problema era la propia estructura de enfriamiento del motor. El sistema contaba con una bomba de agua principal en el centro, pero además tenía dos bombas pequeñas adicionales, cada una conectada a un radiador secundario. Lamborghini había diseñado una solución extrema para mantener la temperatura bajo control. Además, había una electroválvula que regulaba el flujo del líquido refrigerante, agregando aún más complejidad a este sistema de enfriamiento de alto rendimiento. Se utiliza un sistema de refrigeración independiente para la transmisión, lo que añade aún más complejidad al proceso. Mientras tenía todas las piezas en el suelo, encontró una abertura sin identificar y trató de averiguar a qué estaba conectada. Comenzó a instalar las mangueras en sus posiciones evidentes y las aseguró con abrazaderas metálicas. Luego, conectó fácilmente los dos tubos del aire acondicionado en su lugar
y fijó todos los tornillos que sujetaban la parte delantera al chasis. Después de esto, el coche ya estaba listo para recibir el líquido refrigerante y el aceite del motor. También, tras haber instalado el downpipe, decidió cambiar todo el sistema de escape por uno completamente nuevo de titanio de la marca Valvetronic. El aspecto del escape era impresionante con su tono bronceado, y además, contaba con válvulas eléctricas que permitían controlar su apertura y cierre. Se aseguró de fijar todos los tornillos en su posición original y conectó los cables de las válvulas, que pasaban por debajo del maletero. Luego, instaló las 4 salidas del escape. Estaba emocionado por escuchar el sonido del motor al arrancarlo, esperando que fuera algo de otro nivel. Abrió el maletero para encontrar los cables de las válvulas, pero no los veía por ninguna parte. Esto lo obligó a desmontar toda la tapicería del maletero para acceder a ellos. Después de conectar todo, volvió a colocar cada pieza en su lugar. Luego, instaló la unidad de control del escape en el compartimento lateral del maletero, la cual funcionaba de forma inalámbrica con un control remoto. Este fue, sin duda, uno de los cambios que más le gustaron en todo el proceso de reparación. Finalmente, reinstaló el cubrecárter de la transmisión y procedió a llenar el motor con 8,5 litros de aceite, además de rellenar el depósito de reserva del sistema de refrigeración. Pero notó que había una fuga considerable. Descubrió que el depósito de reserva estaba agrietado justo en la zona de la manguera. Lo desmontó y pidió uno nuevo en buen estado, pero mientras llegaba, intentó sellarlo con algún material para evitar la fuga. Sin embargo, al rellenarlo de nuevo, seguía perdiendo líquido. No hubo manera de repararlo temporalmente, pero aún así, decidió arrancar el motor de todos modos. Por fin, el monstruo de Lamborghini despertó después de tantos meses de inactividad. El sonido del escape era estruendoso. Decir que era fuerte sería quedarse corto. Estaba seguro de que en vídeo no se percibiría ni la mitad de lo impresionante que era en la realidad. Recibió las 2 llantas nuevas y las instaló, y seguro que cualquiera notaría el impresionante ancho de los neumáticos. Finalmente, la Urus volvió a salir a la calle. Era momento de escuchar el rugido de la máquina italiana. Después, llegó el turno de cambiar los airbags que se activaron en el accidente. Uno estaba en el volante y 2 más en los laterales, como si fueran cortinas de seguridad. Para acceder a los clips que sujetaban los airbags laterales, tuvo que desmontar todo el revestimiento del techo. Una vez expuestos, pudo extraerlos con facilidad usando una fina palanca. Las nuevas unidades costaron 350 libras esterlinas. Su instalación fue sencilla, ya que encajaban perfectamente en su sitio y se aseguraban con los mismos clips que había retirado. Aún quedaba por reemplazar el parabrisas, que estaba roto. Sin embargo, antes de hacerlo, decidió instalar primero el airbag del volante. Este tenía un clip en la parte trasera que permitía extraerlo con facilidad. El nuevo airbag llegó en perfecto estado y sin desplegar. Conectó el conector y lo fijó en su sitio. Finalmente, decidió conectar el escáner de diagnóstico para comprobar posibles fallos. No detectó ningún error relacionado con los cinturones de seguridad. Desde el accidente, los cinturones de seguridad estaban bloqueados. Así que desmontó los asientos y los sacó del coche. Luego, retiró el mecanismo de los cinturones y hasta quitó el asiento trasero para cambiar también los cinturones traseros. Si los compraba todos de segunda mano, los 4 le costarían unas 1.200 libras esterlinas, un precio excesivo. Por eso, decidió enviarlos a un centro especializado para intentar repararlos en lugar de reemplazarlos por completo. Compró 2 guardabarros por 1.290 libras esterlinas. En este punto, parecía que los gastos ya se habían salido de control. Escribió en los comentarios preguntando si la gente creía que al final saldría ganando o perdiendo con la restauración de la Urus. Los guardabarros tenían un tono ligeramente diferente al del resto del coche, pero planeaba pintar también las puertas más adelante. Además, tenían un marco metálico que había que instalar primero. Luego, llegó el turno de cambiar el capó. También tuvo que reemplazar los 2 pestillos, ya que estaban doblados por el impacto. Colocó los nuevos y los fijó con tornillos. El capó que consiguió era de segunda mano, pero del mismo color. Antes de pintar los guardabarros y las puertas, envió el coche a un centro especializado para cambiar el parabrisas, ya que nunca realizaba este tipo de trabajos por su cuenta. Allí aplicaron el adhesivo para fijar el marco del parabrisas al metal. Este procedimiento le costó 185 libras esterlinas. Los costos de reparación de la Urus le recordaron mucho al vídeo del Rolls-Royce que había subido al canal anteriormente. Precios astronómicos y poco lógicos para prácticamente todas las piezas. Después, envió el coche al taller de pintura para que pintaran solo la parte delantera,
incluidas las puertas y los guardabarros. Cuando lo devolvieron al garaje, los cinturones ya estaban reparados e instalados. Además, cambió el color de las correas por un tono naranja vibrante que llamaba mucho la atención, y la verdad quedaba espectacular. Lo instaló, pero como siempre, montar los cinturones de seguridad requería desmontar varias partes del interior. Repitió el mismo proceso con el cinturón del asiento trasero. Conectó todos los cables y enchufes eléctricos y luego utilizó el escáner de diagnóstico con la esperanza de no encontrar ningún error. Para su alivio, todo estaba en orden. Encendió el sistema eléctrico y comprobó que la luz del airbag desaparecía como debía. También arrancó el motor. Dado que la Urus tiene suspensión neumática, necesitaba calibrarla antes de poder conducirla. Sustituyó el sensor que indica al ordenador la altura del coche con respecto al suelo. Este pequeño sensor solo le costó 40 libras esterlinas. En ese momento, sostuvo el coche con un bloque de madera, ya que solo había montado un brazo hidráulico. Después, pasó a instalar los faros delanteros, que decidió comprar directamente de Lamborghini. Este fue el gasto más grande de todo el proyecto: 4.800 libras esterlinas por cada faro. Un precio increíblemente alto, casi difícil de creer. Los probó y, por supuesto, funcionaban perfectamente. Finalmente, la Urus empezó a recuperar su agresivo diseño original. También compró una cubierta de motor de fibra de carbono, con un aspecto diferente al original. Adquirió 2 tomas de aire más grandes para los turbos y filtros de aire nuevos. Aseguró el refuerzo metálico que atraviesa todo el vano motor. Solo quedaba instalar el parachoques delantero, que contenía múltiples sensores y una cámara frontal de gran tamaño. Sin embargo, notó que el capó no cerraba completamente en su lugar, así que hizo algunos ajustes fuera de cámara. Finalmente, la Urus quedó completamente restaurada. Después de un esfuerzo titánico, incontables horas de trabajo y un gasto sin límites, el proyecto de reparación llegó a su fin con éxito. Y como el dinero no era un problema, decidió instalar un kit white body completamente en fibra de carbono. Lo curioso es que su novia, a quien le regalará la Urus después de la reparación, prefiere los coches en su versión original. Pero para él, eso no era una opción. Comenzó desmontando el difusor trasero para sustituirlo por piezas impresionantes de carbono forjado. También reemplazó los 2 alerones originales por versiones de fibra de carbono y montó un enorme alerón estilo Mansory. El White Body Kit aumentó el ancho del coche en 30 milímetros por cada lado. La Urus ya de por sí tiene una presencia imponente, pero ahora parecía aún más musculosa. Aplicó el adhesivo y fijó todas las piezas sin necesidad de remaches ni tornillos. Añadió los estribos laterales y el splitter delantero, ambos en carbono, lo que hizo que la estética del coche fuera aún más agresiva. Luego, la llevó a repostar y llenó el tanque. El último paso fue cambiar las llantas por un diseño similar al original, pero con un toque más deportivo. Sin embargo, la luz de check engine apareció debido al escape modificado. Para solucionarlo, la llevó a un banco de potencia, Dino, y reprogramó la ECU. El sonido del motor era simplemente brutal, como el de un avión despegando. Después del tuneo y remapeo, la Urus marcó 707 caballos de fuerza y un par motor cercano a 1000 Nm. El resultado, una aceleración bestial y una velocidad máxima que la convertía en un auténtico misil sobre ruedas. Finalmente, el proyecto de restauración del monstruo italiano llegó a su fin. No conozco a nadie que no ame la Urus. Déjame tu opinión sobre todo el trabajo que se hizo en esta reparación y dime qué modelo te gustaría ver en el próximo video. ¡Nos vemos!